Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Lluvia Tardía y hoy tengo dos visitas especiales, Sabrina Acosta y Yamila. Y de casualidad llegó Sabri, una vieja amiga, realmente es una amiga de la infancia y de parte de nuestras madres, o sea, la mamá de ella era mi amiga y obviamente yo jugaba con el hermano de ella, con Gastón, así que le mando también un saludo a Mirta, un saludo a Gastón. Yo a Cintia. Sí. ¿Sí? La pastora ahora, la pastora. La pastora. Oh. También aprovecho para mandar saludos a Nueva Generación. Gracias. La pastora Graciela. Así La es. recuerdo, sí, la última vez que la vi, muy simpática como siempre. El tema que se toca en este podcast es acerca... No sé, estoy como mirando las tres cámaras, ¿viste? Sí, estás mirando para taca. Eso acerca del avivamiento. Sí. Y bueno, ella me había hecho un comentario en las redes sociales, bueno, y salió la invitación, ¿no? Así que no sé si trajiste algunas... Traje los machetes. Los machetes, sí, algunas preguntas. No mucho más que lo que estuve viendo estos días. O sea, yo iba para otro lado, pero bueno, Dios hizo como quiso y me llevó para el lado del avivamiento. Sí, perfecto, porque como recién antes detrás de cámara estábamos hablando un poco de lo que cuando hay un avivamiento en la iglesia, una de las cosas que genera es que la conciencia de Dios está. Okay. Dios no, o sea, es una visitación donde porque a veces que como que sabemos que somos cristianos, sabemos que Dios existe, pero cuando Él se presenta es algo diferente. Entonces para mí se volvió vital esa manifestación de su gloria, porque como dice 2 Corintios 4:4, que dice que mirando a cara descubierta la gloria de Dios somos transformados. Entonces siempre mi pregunta fue, ¿se puede manifestar esa gloria sin un avivamiento? Yo creo que no. Es tremendo, Sí. es tremendo, es otra cosa completamente diferente. Me hacía pensar, escuchaba hoy, ¿no? Que Sí. para tener avivamiento se necesita arrepentimiento. Y del arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que es cambio de mente. Y es lo que estás diciendo hoy. No solamente, perdón, sino cambiemos la mente. O sea, Totalmente. creo que venimos como siempre con una estructura, esto tiene que ser así y esto no. Esto no lo hagas y hace esto, pero no, es un cambio de mente, es ver como Dios ve, es no creer, sino ver a Dios. Es lo que también le comentaba hoy, yo no quiero solo creer en Dios, quiero verlo en todo. Y no está mal, porque está prometido que veremos, que toda carne, todo ojo le verá, y también que la gloria de Dios se va a ver entre todas las naciones. Y uno de mis amigos, Bruno, que yo les comentaba, de este chico de San Nicolás, él me dijo que Dios le dio una palabra, que en la Argentina venía este avivamiento y que aún presidente, gente de renombre, gente de fama lo iba a ver, no porque lo vean en mí o en él, sino en la iglesia como cuerpo de Cristo, manifestando aún. Hubo un avivamiento en la década del 50, que fue el primero en Argentina, que trajo la palabra de Dios, y nosotros gracias a ese hombre de Dios que Dios envió, estamos acá. Entonces es muy importante también conocer nuestra historia, nuestros orígenes argentinos con respecto a eso. Y bueno, este hombre había profetizado, él tuvo una visión donde el último gran avivamiento iba a ser mucho mayor y mucho más grande que todos aún lo que él vivió y lo que otros vivieron. Y no solamente lo dijo él, sino que también lo dijeron otros avivadores del siglo XX, que es una de las series también, les recomiendo que vean esa serie, Avivadores del siglo XX, está muy buena. Pero este hombre de Dios, Tommy Hicks, dijo que este próximo avivamiento no iba a ser sobre un ungido, ¿no? Sobre alguien, sino sobre gente, adoradores sin rostro, decía él, en los años 50. Gente común y corriente, amas de casa, trabajadores, obreros, niños. Como recién hablábamos sobre esta niña que profetizó y declaró sanidad sobre esta chica y expulsó los quistes. Wow. Y ahí yo veo como el destello de la promesa de avivamiento, de que cuando venga, se derrame el Espíritu sobre toda carne, aún nuestros hijos profetizarán. Y eso trae cambio, trae cambio de vida. Y contagia a otros. Que
El otro día hablaba con un amigo que me decía, yo hasta que no vea no creo, dice, ¿no? Y para muchos es fácil tener fe o creer en algo que no se ve, Sí. quizás porque muchos venimos de familias cristianas y decir, bueno, seguimos con esto y tomo mi decisión y creo. Pero cuando Jesús estaba, Jesús se mostraba y mostraba a Dios en los milagros, mostraba de diferentes formas. Y, sí, no, por favor. Hay algo tremendo. Primero, no contesté sobre lo que hablaste primero de arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Que es una palabra que la iglesia hace ¡ah! ¿No? Al arrepentimiento. ¡Ah! Es como que una palabra dura. Igual que la palabra santidad. Se ha castigado mucho a nuestros jóvenes y a nuestra generación pasada con la palabra arrepentimiento y con la palabra santidad. De tal manera que se ha dejado de compartir ese mensaje. Y es un mensaje hermoso, porque el arrepentimiento y la santidad es la forma de preparación para tener un encuentro con Dios. Sí. Y nuestro encuentro es un encuentro con el amado. Ahora, la pregunta es de maduro extirpar el mensaje de la santidad por el hecho de que predicadores sin gracia han castigado a nuestros jóvenes? Yo creo que no. Entonces, yo creo que se ha sacado ese mensaje por el hecho de que se ha compartido mal. Se ha hecho muy legalista, ¿viste? Sí. La santidad, no te puedes pintar, no puedes usar pantalón. Perdón, claro, también es un tema tabú. Se ha convertido en un tema tabú. Porque decís, bueno, esto no lo hagas, pero nunca decís, bueno, no hagas esto, pero esto es así. Se ha convertido en la iglesia también en un tema de no hablar de esto, no hablar de lo otro. Y está bueno salir. Metanoia no, de esa mente. Y realmente, ¿qué entiende? ¿Qué entiende nuestra generación? ¿No? Los millennials, ¿qué entienden sobre arrepentimiento? Porque siempre hacen chiste. Por ejemplo, una ocasión o un chiste de legalista. Seguro que has escuchado a un joven que ha dicho, generación de viva, arrepiéntanse. Sí. Y hacemos chiste con eso. Y hacemos chiste con algo que es hermoso, que es el arrepentimiento, y el arrepentimiento trae cambio. Ahora, la iglesia qué cree? ¿Qué entiende por arrepentimiento? Piensan, y yo he pensado que era llorar y moquear en el altar hasta que mi vida sea cambiada. Y realmente es simplemente cambiar la actitud mental para que la conducta, por efecto, ¿no? Es una consecuencia. Es una consecuencia, pero buscamos que se cambie la conducta primero para que Dios lo acepte. Entonces, son muchas cosas que precisamente esos paradigmas son los que apagan el avivamiento en la iglesia. Sí. O sea, el tratar de cambiarte a mi fuerza, de que madures a la fuerza. Que mucho tiempo tal vez se ha tratado de cambiar la conducta de la persona y que no cambie su manera de pensar, es decir, no haya ese cambio de mente. Entonces, vos podés tratar de guiar a una persona a cambiar una conducta, bueno, no hagas más esto. Pero por ahí lo va a dejar hacer un tiempo, pero si realmente no comprendió porque no tuvo ese arrepentimiento, ese cambio de mente, es decir, no se va a convertir en un hábito ese cambio de conducta. Totalmente. Y una de las cosas que estoy predicando en este tiempo es sobre el Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia es completamente diferente al mensaje del Antiguo Testamento. Sobre, por ejemplo, Deuteronomio 28, 2 dice que a la obediencia le acarrea ¿qué? Bendición. Dios te decía, vos tenés que ser obediente. Cuando eras obediente, en última instancia, por último, como resultado, Dios te bendecía. Y hoy se sigue predicando eso. Yo lo he predicado. Y tuve que metanoizar mi mente. Cuando yo recibí por primera vez en la iglesia esa gracia, cuando yo llegué yo era drogadicto, robaba, hacía daño, mentía, mucho daño a mi familia. Y así llegué y yo sin ningún cambio de conducta, sin un cambio de lenguaje ni de comportamiento, recibí el perdón, el amor y esa bondad que yo no me la merecía. Al otro día dejé todo, dejé la droga, dejé la noche, dejé los bailes, dejé todo. Pero ¿qué pasa? En el transcurrir de la vida cristiana, como que después tenemos una vida santificada y queremos volver a la obediencia para agradar a Dios. Y
por esa bondad que Él me da primero sin obedecer, produce en mí la gana de obedecerlo, la gana de santificarme, la gana de decir, no quiero más eso, no quiero. Porque al probar un placer superior, dejás los placeres inferiores. ¿Te das cuenta? Entonces yo dejé toda droga, dejé toda fornicación, dejé todo porque estando sucio, maloliente, en pecado, Dios me abrazó. Y ese amor, yo no hice nada. Sí. Pero después de que nos convertimos, predicamos de que tienen que ser obedientes si es que quieren agradar a Dios. Y está basado en mi obediencia, orgullo. El apóstol Pablo dice, su apostolado, dice que él lo resumió de la siguiente manera: llamar a las naciones a que obedezcan a la fe. O sea, el único acto de obediencia que vos tenés que tener es creer bien. Metanoia, creer bien, creer que Él te ama a vos primero y por eso tenés la capacidad de amar, que Él te bendice primero y es por eso que caminas en bendición. No que trato de ganarme la bendición para que Él. Está todo de cabeza así, ¿no? Y ahí está el yo solamente. El que si vos te podés ganar el cielo por tus propias obras, si te podés ganar el cielo porque sos buena, sos obediente, predicás la palabra, ¿para qué vino a morir Cristo? Dice Gálatas 3:24. En vano murió Cristo, si vos te podés autosalvar. Pero como no te podés autosalvar, entonces vino a morir el Cordero, para asegurarte en sus manos. Yo siempre me basaba en yo amo a Dios, yo obedezco. De hecho, uno de mis versículos favoritos era: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y eso estaba en que yo lo amo a Él, yo lo adoro a Él, yo le sirvo a Él. ¿Entendés? Pero Juan dice, primera de Juan dice, y él dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y se trata de eso, de recibir primero el amor. Porque si yo no lo recibo, ¿cómo voy a dar? Sí. Además, cuando vos lo recibís de Él, después lo amás a Dios con amor perfecto, porque es el amor de Él que vuelve a Él. Entonces, porque dice, todo viene de Él y es para Él. Entonces, es el feedback, ¿no? Pero es primero recibir. Bueno, es como repetir, este tema ya lo hablé en el otro podcast, pero ¿sabes qué? Cuando la palabra golpea, va rompiendo en nuestra mente. La palabra dice es como martillo, ¿no? Que golpea la piedra de nuestro corazón. Porque estamos muy basados en nuestras acciones, en nuestra conducta. Pero realmente no se trata de cambiar la conducta, se trata de cambiar la forma de pensar. Porque cuando mi creencia está basada en lo que pienso, ¿no? Y si yo puedo transformar tu forma de pensar, cambio tu conducta. Sí. Entonces Dios por eso dice, arrepiéntanse. Y antes yo pensaba que era llorar, lamentarse, golpearse el pecho. Y no, tiene que ver con creer bien. Hay que creer bien, creer que porque Él nos ama, después tenemos ganas de obedecer. No es que a ver si obedezco y Él me bendice, ¿no? El Antiguo Testamento, recién lo comenté, era así, pero Efesios dice que Dios nos bendijo en Cristo Jesús en los lugares celestiales, ¿no? Y que después como efecto tenemos una vida santa sin mancha ni tacha. Y es ahí, primero Él nos bendijo, al revés. Antes vos obedecías para ser santo y el Señor te bendecía. Pero en Cristo Jesús te bendice y eso a vos te da gana de santificarte. Es tremendo. Sí, me encanta porque mientras hablas, me hace acordar mucho cuando hablaba con mis compañeros del trabajo hace años, ¿no? Que me decían, ¿cómo haces para seguir? O sea, yo si tengo que ir a la iglesia y tengo que creer en tu Dios, tengo que dejar de bailar, tengo que dejar la droga, tengo que dejar esto, Y siempre lo comparé con un matrimonio, ¿no? Yo le decía, vos cuando te casas con alguien, o por ejemplo, yo si me caso con mi esposo, o sea, no estoy pensando, si me caso voy a tener que dejar de conocer otros hombres, No, es una consecuencia de amor. O sea, yo quiero dedicarme a Él, ¿entendés? O sea, es una consecuencia que te lleva a... No estoy pensando en lo negativo, sino estoy pensando en lo que puedo darle y lo que Él me va a dar, ¿no? Totalmente. Y me hace acordar eso, porque es así. Y no se entiende de esa forma. No, si yo voy a esa religión, yo voy a tener que dejar de hacer esto. Pero no, es mucho más lo que Dios nos da. Es que todo el mundo siempre pone en la balanza lo que va a perder. Y el Evangelio vos no perdés, el Evangelio vos ganás.
Total. O sea, pero bueno, no Sí. sé, no sé, ¿qué anotaste algo? Y tengo un poco de todo, un poco de todo. Porque hablaba que o sea, por lo que iba escuchando, iba también reflexionando en la semana, ¿no? De qué es el avivamiento también. Y qué es lo que se necesita para un avivamiento. Y es un poco de todo lo que hablabas. Amor, eso me pareció re importante. Que creo que es importante que sepamos que esto es algo que nos pertenece. Ejemplificando, ¿no? Hoy escuchaba a Marcos cuando decía, o sea, una cosa es sentir lástima y otra cosa es sentir compasión, es ir a la acción, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que es trata de blancas, si tu hija desaparece, vos también, la hija de alguien, perdón, desaparece, vos vas a orar, está bien, pero si tu hija desaparece no te vas a quedar ahí. No. La vas a buscar por todos lados. Entonces, cuando hay pertenencia, que lo que la iglesia hoy también necesita, es importante, y ese amor, esa pasión, se va a transformar y va a generar un cambio, ¿no? Va a cambiar tu forma de actuar, tu forma de hablar. Cuando vos sentís y sabés que esto te pertenece, esta bendición te pertenece, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Creo que muchas veces lo vemos desde afuera, ¿no? Esta es la iglesia de ella, no sé. Sí. Y si puedo, voy. Y si puedo, no voy. Si llueve, no voy. No sé, es como que no es nuestro, no es nuestra, no sé, nuestra misma visión, nuestro objetivo, no sé. O tal vez algunos piensan, bueno, no soy llamado para el avivamiento, ¿no? Eso que lo haga tal iglesia. Claro. Y creo que algo que había escuchado hace poco tiempo fue que sí, se viene un gran avivamiento sobre Argentina, porque bueno, ya muchos lo profetizaron, pero no es que se va a encender en una iglesia, sino que Dios está esperando que se encienda en todas las iglesias, para que todas las iglesias sean una y ese gran avivamiento se pueda dar. Que no es de una iglesia, no. Es decir, no es que, bueno, aquella iglesia va... Puede ser que comience ahí, pero bueno, Dios quiere que se vaya encendiendo cada iglesia para que todas sean una, ¿no? Y se dé, bueno, ese gran tiempo. Sí. Sabes que yo estoy viendo, por ejemplo, ahora es como que con el tema de la pandemia, muchas iglesias pasaron dos cosas, o se vinieron abajo y otras se levantaron y salieron afuera y comenzaron a predicar afuera. En parte vi cómo un montón de iglesias salieron, por ejemplo, a través de las redes, porque las ves a través de las redes, de otra forma no hay forma de verla. Sí. Y veo cosas tremendas que Dios está haciendo en la iglesia. Y yo creo que ese es el principio de ese avivamiento, de ese despertar espiritual que está viniendo, que estamos recuperando, de que esta historia es nuestra historia. Y de que yo decía, lo que vivía Jesús y los 12 apóstoles, yo no lo veo. No estoy viendo, nunca lo vi. ¿Por qué? ¿No? Sí. Hemos como institucionalizado a la congregación y se vuelve todo muy natural y muy filosófico y muy racional. Está buena esa parte, pero también la gente necesita ver que Dios es real y que es práctico. Porque si a mí no me puede sanar un dolor de espalda, ¿entendés? Entonces, ¿de qué me sirve ese Dios? Si a mí no me puede transformar mi vida en lo práctico, ¿de qué me sirve ese Dios? Si yo estoy atormentado y no puedo dormir, tengo ataque de pánico y no me libera, ¿de qué me sirve ese Dios? Además, ¿quién va a querer conocer a ese Dios? Claro. Eso también. O sea, por ejemplo, hoy contabas estas historias, ¿no? De decir, mirá, yo viví esto, yo viví lo otro. Y yo quiero ese Dios, o sea, contagia. Van a decir, yo quiero, y el otro va a decir, yo también quiero eso mismo. Sí. Y eso es lo que, como que nosotros tenemos a veces tanta teoría, pero nos falta la práctica. Sí. Y es re importante, está buenísimo eso. Está bueno, está muy bueno. Está buena la pregunta que hiciste, a lo primero. ¿Cómo se produce? ¿O cómo hacemos para avivarnos? Antes, si vos me preguntabas esta pregunta, ¿cómo hago para avivarme? Te iba a decir orá, te iba a decir ayuná, te iba a decir lee los pasajes donde habla de avivamiento. Pero ¿eso dónde está basado eso? Ayuná, vos. Orá, vos. Lee, vos. Vos sos tu propio ídolo. Yo te digo ahora 2021, me decís, Darío, ¿cómo busco avivamiento para mi vida? Para vivir lo sobrenatural. Deja de mirarte a vos mismo. Antes yo, cuando oraba por un enfermo, me ponía incómodo. Ahora me acaba de mandar, no sé quién se enteró, justo cuando ustedes se fueron, me mandó un hermano de Rosario y se enteró lo de la chica, el milagro de esta chica. Me dice, quiero que ores por mi esposa porque no podemos quedar. Le digo, bueno, cuando termine el podcast te llamo.
Le digo, ¿cómo te llamas? No sé ni el nombre. Wow. Me dice, mi nombre es Bruno, también Bruno se llama. Y me dice, y tengo una palabra para vos. Bueno, recibo la palabra para mí. Antes yo me ponía mal. Por ejemplo, alguien me decía, me duele la espalda, ¿puedo orar por mí? Me ponía incómodo, me ponía mal, había presión. Después me puse a pensar, ¿por qué me pasa eso? ¿Viste que te pone incómodo? O te pones aparte, nervioso. ¿sabes qué? Como decís, oro y no pasa nada, ¿qué hago? ¿A dónde me meto? Tragame tierra. Eso Wow. es, claro, es la falta de... Y Dios me mostró algo. Estás esperando que salga algo de vos. Señor, Señor, a ver, que Señor, Señor. No, de vos no sale nada y nunca va a salir. Se trata de Jesús. De Jesús sale la sanidad, no de mí. ¿Entendés? Entonces dije, yo estoy esperando que yo la voy a sanar. Y ahí me di cuenta, me miro mucho a mí, me amo mucho yo. Me miro mucho y espero mucho de mí. Error. Cuando empecé a descansar en Jesús, yo no oro por el enfermo para que a futuro se sane, sino que Jesús ya nos sanó, pues por su sagrado fuimos, está en pasado, fuimos sanos, ya está, la sanidad ya está, hay que tomarla por la fe nada más. Hace 1 o 2 semanas vino un muchacho a hacer un podcast, Sí. Joel Domínguez, también saluda a Joel Domínguez, y me dijo, te voy a contar una historia, me dice. Había una mujer que se enteró de ese versículo que dice que al que cree, todo le es posible. Y si ve la montaña y le dice que le salgan piernitas, salga corriendo y se tire en el mar, va a pasar eso. ¡Wow! Dijo, al que cree todo es posible. La señora se despertó, abrió la puerta de su casa al otro día y vio un monte. Dijo, te ordeno que te salgas corriendo y te eches en el mar. Se va, se despierta al otro día, abre la puerta y ve un monte ahí. Y dice, yo sabía que no se iba ahí. Claro. Estamos orando previamente, Claro. de antemano, de que no va a pasar nada. Eso es lo que te traba. Vos ya pensaste que no va a pasar nada y nada va a pasar porque Jesús dijo, te sea hecho como crees. Wow. Te sea hecho Así como es. crees. No, pensaba en eso último que decías vos, que a veces, o cuando oramos o compartimos algo, nosotros decimos algo, pero nuestra mente está pensando otra cosa, lo opuesto, ¿no? En el caso de orar, cuando orás por una persona, sabés que no va, está bien, lo declarás, pero ya estás, vos, tu mente está pensando en otra cosa, bueno, y no hay un cambio, ¿no? De esa Total, mente. porque- No estás creyendo. Como dijo ella, digo, oro, y si no pasa nada, ahí está, ¡pah! Le diste un tiro a la fe, así, ¡pum! La mataste. La mataste. Sí, total. Eso, pero no, el corazón del hombre se inclina siempre hacia lo malo. Se inclina y es cuestionar. A mí me preguntaron hace poco, decime, no me digas. Yo te voy a preguntar, me dijo, ¿qué es la fe? Y esta persona me dijo, pero no me digas Hebreos 11. Después la fe es la certeza de que se espera, la convicción de que no se ve. Porque eso lo sabes de memoria. Entonces yo tuve que armarme, parafrasear, para que la persona tenga una revelación. Y le dije, la fe, déjame pensar, la fe es creer que lo que Dios dijo acá es así. Dios te dijo, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos. Pero vos vas y decís, ¿y si no se sana? ¿Y si no se libera? Eso significa que cuestionás la integridad del corazón de Dios. Sí. Me pasó eso la otra vez que estaba hablando con un amigo de la fe, porque él me dice, está bien, es lo que decimos de memoria, ¿no? Sí. Pero yo no creo que hay un Dios. Entonces partimos desde ahí. Y yo no creo que hay un Dios. Entonces, ¿en qué creo? Él te dijo. Él me dijo, claro. Y yo me quedé como, Él dice, yo necesito ver un milagro o necesito ver algo para saber que Dios es real. No. Y muchas veces decimos, bienaventurados los que creen sin ver. Le decimos, pero la persona sigue inconforme. Y Jesús no le respondió hacia la gente. Dijo, Señor, no veo, ¿puedo ver? Sí, vení. ¿Vos creés que te puedo sanar? Sí, se sana. Le decía, pecadores, que no han cambiado su vida, que no han mostrado cambio. Vengan, los sanó a todos, dice, a todos. Al que no merece, al que merece y al que más o menos. Los sanó a todos. Y a todos le quedó claro que existe un Dios.
Por ejemplo, en el milagro de Gilda, de mi prima, Ah, cuando se sana Gilda de su mente, que como que vuelve, yo me acuerdo que a mi primo le pregunté, porque yo lo veía que estaba así. Ellos nunca fueron a la iglesia. Estaba así. Digo, ¿qué te pasa, Alan? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué te dice esto? Le digo, que existe Dios, me dijo. ¡Fua! Dije, tremendo. wow. Eso es lo que... Él sacó esa conclusión. Y yo pensaba, yo decía, sí, algo debe haber, me decía él, pero ahora me doy cuenta que sí. Entonces ese darme cuenta es la conciencia de Dios, ¿no? Que cuando el reino de Dios irrumpe, lo temporal, lo eterno irrumpe este mundo, no hay duda. Después él va, ponele que va a la facultad y le enseñan que Dios no existe. Él ya no se lo van a sacar. Él tiene un testimonio. Él tiene algo que lo marcó, ¿verdad? Por más que esté apartado, porque él no se congrega ni nada, pero a él le quedó claro que hay un Dios. A mí me preguntan, cuando no se sana a alguien, ¿qué es lo que falla? Mi fe. El lado de la ecuación malo siempre está de mi lado. Porque, no sé, a veces uno duda en su corazón, se deja llevar por las vistas, se emociona. Yo pienso también que, como vos decís, somos instrumentos y también pienso que Dios sana y hace como Él quiere. Sí. Tal vez hay una persona que Dios le da la sanidad y 100 personas y le da las 100 y tal vez, no sé, hay 10 y se la da una. Pero es porque así le plació a Él, como dice su palabra. Porque de repente... Y no es porque sea, No. es lo que yo pienso, porque sea tu fe, o la persona porque no tuvo fe o porque sea pecadora, no. De hecho, como decías, cuántas personas que no, Dios los sanó, o hace lo poco siguen. compartí la persona del eso flujo, me acordé. la mujer esta que estaba enferma de flujo por tantos años, y ella dijo, yo solamente si toco su manto, su ropa, voy a ser sana. Ella ya lo creía en su mente. Y lo tocó y fue sana. Y a ver, ¿qué? ¿La ropa de Jesús tenía poder? No, es la fe que ella tuvo. Después, de hecho, Jesús se lo dijo. Tu fe te salvó, te sanó, Sí. y después le dijo, tu fe te salvó. Sí. Pero es por la fe que ella tenía Exactamente. en Jesús y porque Él quiso sanarla. Porque no, por ahí hay gente que tiene muchísima fe y tal vez no es sana, pero es porque tal vez no es el tiempo Claro. o Dios quiere que viva con eso. ¿Es la voluntad de Dios que todos se sanen? Esa es otra piedrita que sacó Dios de mi cabeza. Yo pensaba que algunos sí, algunos no. Porque algunos sí, algunos no se sanan. Pero eso, después, por ejemplo, la palabra salvación es soteria. Y significa muchas cosas en griego. Significa preservación física, salud, perdón, liberación de todos los males. Entonces, ahí te das cuenta que hay provisión para el cuerpo, para las opresiones del alma o diabólicas y perdón para los pecados. Porque Jesús hizo una salvación integral en espíritu, en alma y en cuerpo. Y cuando Jesús dijo, cuando la palabra, perdón, Jesús no, el apóstol Pablo dice, que Dios quiere que todos se salven. Está diciendo, Dios quiere que todos se sanen, se salven de perdón de pecado y se liberen de toda opresión. Porque la diferencia entre las obras de Dios y las obras del diablo hay que distinguirlas. Cuando vos distinguís las obras de Dios de las del diablo, te das cuenta cuál es la voluntad de Dios. Porque dice, el ladrón vino ¿para qué? Matar, robar, destruir. La enfermedad destruye tu cuerpo, que es el templo del espíritu. Te roba. Entonces cuando hay destrucción, hay robo, hurto, enfermedad, muerte, es la obra del diablo. Y Jesús en Primera de Juan dice 3:8, yo vine para deshacer las obras del diablo. Para deshacerlas. Dice que John Lake tenía, no sé, como 10 hermanos. 4 murieron de enfermedades, Sí. pero murieron terriblemente. Y él era cristiano y decía, ¿cómo mis hermanitos se mueren? El otro se muere de cáncer, el otro se muere de esto, el otro se muere de... Y dice que dio una bronca. Dios, ¿por qué? ¿Por qué te los llevás? ¿Por qué los enfermás? ¿Por qué oro y no cesás? Y tiró la Biblia. Y cayó en la chimenea, en la fogata. Era invierno, cayó en la chimenea, cayó así. Y él se da cuenta como que, no, ¿qué hice, no? Y va corriendo, y cuando va corriendo mira, y estaba abierto en Hechos 10:38, que dice,
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret para sanar a todos los que estaban enfermos por el diablo. O sea, y ahí se dio cuenta que la enfermedad es algo del diablo. Y ahí entonces dijo, claro, yo estaba aceptando que la enfermedad de mi familia venía de parte de Dios, pero el que enferma es Satanás. Y ahí dice que él tenía a su esposa enferma, tomó autoridad y dijo, la enfermedad no es un trato de Dios, porque muchos creen que la enfermedad que yo tengo es un trato de Dios para mi vida, para yo aprender algo que al final no sé qué es lo que aprendo. El chabón dijo, no, es del diablo, y entró a la pieza y dijo, en el nombre de Jesús, Satanás, soltá a mi esposa. Y la mujer dice que fue liberada y fue sana. Metanoia. Cambió su forma de pensar. Y ahí se dio cuenta que Dios es bueno, que Dios no aflige con la enfermedad a la gente. Ni quiere eso Él, porque Él vino para salvar, no para que se pierdan. Entonces como que le cerró todo. Y él fue llamado el apóstol de la sanidad en 1909. En Spokane, Estados Unidos, tenía cuartos de sanidad divina, donde todos los que venían a ser orados por él se sanaban, todos. Tenía un don de sanidad que funcionaba como al 100%. Lo mismo que hice este ayudador en África, este profeta que hice el último video. Sí, que falleció, sí. Todos los que se iban, todos quedaban, todos, o sea, vos decías, nunca vi eso. Pero sí en la Biblia. Sí lo ves en la Biblia. Entonces, ¿pero por qué? Porque son personas que han quitado de que en Dios hay un poco de perversidad, hay un poco de maldad, hay un poco de algo torcido en Él. ¿Entendés? De que yo voy a tratar... Bueno, ¿entendés la palabra? Yo te voy a tratar, o te voy a meter una enfermedad y vas a aprender con este cáncer. Y eso ha dañado mucho. Y ha perpetuado... Es que se enseña en algunos lugares, lamentablemente. Se ha perpetuado el ciclo de muerte en la iglesia. Simplemente por aceptar cosas que... Por eso yo inventé una frase. O sea, porque realmente, cuando no discernimos de dónde viene, no vamos a saber cómo orar. Si yo tomo la enfermedad como un trato de Dios, entonces no voy a estar orando por mi sanidad, porque es un trato de Dios. ¿Entendés? Entonces no hay escapatoria, y es un engaño del diablo, y hasta que te enferma y te mata. ¿Y te podés morir antes de tiempo? Sí, te podés morir siendo cristiano. Porque Pablo dijo, muchos duermen antes de tiempo. O sea, muertos, cristianos, en 1 Corintios. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Eso no significa que dejaron de ser hijos de Dios, simplemente están engañados. Hola. Sí. Bueno, damos por finalizado este podcast La Lluvia Tardía, donde hablamos un poco de todo. Hablamos sobre los milagros, el arrepentimiento, el amor, o sea, el secreto que es el amor, buscar el amor de Dios. Arrepentirnos, cambiar de mente. Cambiar la mentalidad. Y ese cambio es creer bien. Dejar de creer mal para creer bien. Muchas gracias, Yami. Es nuevo ese, es todo nuevo para mí. Así que, y Sabri también, muchas gracias. Gracias por estar acá y... ¿Vamos por el avivamiento? Vamos. Vamos.